porque tiene mucho para responder usted, que no responde nada y debería defender el proyecto de ley. Pero es una pregunta adicional a la que hace el senador Lustó, a mí también en el artículo 35, además. La pregunta es si no estimula el fraude para estafar a tus acreedores, ¿no? Este artículo específico es una gran estimulación para estafar a tus acreedores. Y es peligroso, es muy peligroso, y esto sí hay que preguntárselo a un tributarista específico por fuera de el oficialismo que tiene que venir a bancar este proyecto. Nada más, presidente, ya que usted no responde, era para nada más agregar. ¿Puedo? Yo Gracias, no voy a senadora. hacer otra vez. Creo que no, porque, perdón, quería responder a la senadora que muchas gracias. Estamos recibiendo su pregunta por primera vez. Dejó de verlo por televisión. Dejó de verlo por televisión como el otro día y ahora está acá. No, me gustaría que no legisle por televisión. Perdón, presidente. Muchas gracias. ¿Le puedo pedir algo a los dos? Me parece que estamos tratando un tema extremadamente complejo. Entonces trataría de sacarlo del barro del ida y vuelta de estas cosas. ¿Sí? Porque son temas extremadamente complejos y por eso es que precisan cierta certificación técnica. ¿Sí? Yo no voy a hacer aseveraciones. Quiero entender para qué es. ¿Qué es lo que esta norma específica quiere resolver? En sujetos excluidos, quiero saber lo siguiente, porque yo, cuando vino el funcionario, le pregunté, le dije, deberíamos extenderlo 10 años para atrás. La senadora Tagliaferri encontró que podían blanquear los testaferros o que se podía utilizar esa figura y blanquear, es decir, validar lo de los testaferros. Vimos ciertas otras cosas. Pero yo quiero preguntar, por ejemplo, si de acuerdo a la ley un funcionario no puede blanquear. Pero quiero hacer esta pregunta. ¿La sociedad que tiene un funcionario podría blanquear? Yo tengo una sociedad de la cual soy, 99% dueño. ¿Puedo blanquear desde esa sociedad siendo funcionario? Ahí veo a la senadora que asiente. Entonces, ¿podría blanquear en su sociedad un funcionario de acuerdo a la ley? Yo creo que sí. No dialoguen, por Yo favor. creo que sí. Y entonces me parece importante ver eso. Que ojo, porque por un lado decimos que los funcionarios no pueden blanquear, pero por otro lado, funcionarios que tienen sociedades podrían blanquear en sus sociedades. ¿Sí? Agrego el artículo 41. ¿Qué hace el artículo 41? El artículo 41 dice en la parte, no sé, tengo que contar párrafos, pero en la página 75, el segundo párrafo, dice lo siguiente, dice, yo blanqueo, pero después, la pregunta es, si me encuentran más plata de la que blanqueé, es decir, plata no blanqueada, si se me cae o no se me cae el beneficio. Acá hay un umbral máximo que es 25%. Quiero decir esto, si yo blanqueo $1 millón y digo, estos son todos mis activos, cóbreme 0 porque lo traigo a la Argentina, cóbreme 5% sobre 900.000. Si después me encuentran $250.000, quiero saber si eso todavía me hace acreedor y beneficiario del blanqueo o si se me cae. Y si no les parece que es muy alto, uno puede tener un margen de error porque evaluó mal una propiedad, 5% de margen, 3% de margen, 10%, 25%, es decir, una cuarta parte de mi riqueza no declarada me la encuentran después y no se me caen los beneficios del blanqueo. Quiero entender del artículo 55 lo siguiente. Esto tiene que ver con el régimen. ¿Cómo? Esto es el régimen especial para los bienes personales. Periodo de opción no, perdón. Me quería referir a los sujetos, al todo el régimen, al título 3. Este es un régimen. Primero, los blanqueos en la Argentina son para los más ricos. Voy a ir a los datos del blanqueo del año 2016. El 92% del dinero blanqueado, insisto, el 92% del dinero blanqueado lo blanqueó el 0,5 más rico de la Argentina. El 92% del dinero blanqueado lo blanqueó el 0,5% de la Argentina. El 56% del dinero blanqueado lo blanqueó el 1 por 1000 más rico de la Argentina. ¿Sí? Es decir, los blanqueos son para los más ricos.
Se suman otros, el que tiene acá $100.000, $50.000, $20.000, pero el grueso, mientras las pymes pagan más impuestos, mientras las personas pagamos más impuestos, mientras todo el mundo paga más impuestos, más tarifas y recibe menos, ¿sí? Los blanqueos son para los más ricos de los ricos. Entonces, primero, alguien que no declaró, yo ya dije, cuando vino el funcionario, dije que nosotros teníamos que impedir que los que entraron en blanqueos anteriores entren en este blanqueo, porque si no, en el 2016 blanqueo, en el 2021 blanqueo, en el 2024 blanqueo, es un chiste, blanqueo al 5% va al 0%, mientras todos los demás estamos pagando impuestos. Entonces, la verdad es que es una enorme injusticia. Uno agarra una pyme, tiene una carga tributaria monstruosa, agarra a las personas, tiene una carga tributaria monstruosa de todo tipo de color, que de hecho el presidente, son 157 impuestos distintos que se le cobra a las personas, no me voy a cortar un brazo antes de subir un impuesto, pero la verdad es que la gente sigue pagando impuestos. Y acá hacemos un blanqueo, es decir, para los que no pagaron impuestos, muy barato, que después usufructan los más ricos. Los más ricos de los ricos, no el 1%, el 1 por 1000. El 1 por 1000 o el medio por ciento de la sociedad, insisto, blanqueó el 92% de lo que se blanqueó en el año 2016. Entonces quiero preguntar esto con respecto al régimen especial de impuesto a los bienes personales. Otra vez, los que tributamos impuestos a los bienes personales estamos mejor que el resto, porque tenemos bienes personales para declarar. Entonces la pregunta es, alguien que blanqueó, entra al blanqueo, de acuerdo a esta legislación, ¿puede entrar al régimen especial de impuesto a los bienes personales? Voy a aclarar qué es el régimen especial de impuesto a los bienes personales. Hoy la alícuota más chica para bienes personales es 0,5, la alícuota más alta es 2,25. Con el régimen especial, alguien con 2,25 no va a pagar un año de impuesto a los bienes personales, va a poder pagar 5 años de impuesto a los bienes personales. Entonces, quiero saber si aquel que no pagó impuestos y ahora blanquea, va a poder entrar al régimen. ¿Sí? Entonces, insisto, alguien no pagó impuestos, blanquea y entra a un régimen donde se le cobra, ¿sí?, una quinta parte de lo que debería pagar, si es que tributa en la categoría más alta del impuesto a los bienes personales. Quiero saber si eso es así. Segundo, inequidades del régimen de impuesto a los bienes personales. Y esto es un poquito más técnico. Pero pensemos lo siguiente, el que entra a ese régimen durante 15 años adicionales hasta el año 2038, no se le va a poder modificar la alícuota que congeló con el régimen actual. ¿Sí? Es decir, alguien no pagó porque no le gustaba que le cobraran mucho, ¿sí?, mientras el resto pagó entre otras cosas el impuesto a las grandes fortunas, pagó entre otras cosas una alícuota desmedida cuando la tasa de interés internacional era 0 y era 2,25 la tasa de impuesto a los bienes personales que no hay en ningún país del mundo. Es decir, pagó una alícuota desmedida que puso el gobierno anterior. ¿Sí? Pero hay unos que pagaron. ¿Sí? Ahora viene alguien que eligió no pagar porque evadió y cuando viene y paga le voy a congelar su situación a la alícuota más baja del impuesto a los bienes personales y le voy a congelar su situación tributaria por 15 años. Por 15 años. Es decir, aquel que incumplió mientras el resto pagaban, le vamos a congelar la situación por 15 años. 15 años es un montón. Yo creo dos cosas. Primero, que el blanqueó, lo dije cuando vino el funcionario, no debería poder entrar en un régimen especial para congelar una alícuota baja sobre su patrimonio. ¿Sí? Pero además creo que darle estabilidad tributaria por 15 años al que entra en un régimen especial después de haber blanqueado es una barbaridad. Y voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda la inequidad. Y quiero que me respondan si esto también es cierto. Si yo soy un millonario viejo, entro acá y congelo mi situación de impuesto a los bienes personales. Pero si soy un joven dinámico que creo un unicornio dentro de 3 años, no tengo el mismo tratamiento. Es decir, a los millonarios de antes les voy a permitir congelar su situación durante 15 años. A los millonarios nuevos, que por ahí lo hicieron con el fruto de su trabajo, esos no van a tener seguridad jurídica, no van a tener estabilidad tributaria. Las van a tener los que la traen de antes, no los que generan nueva riqueza. Es decir, el que creó una empresa unicornio, ¿sí?, va a poder entrar y congelar su situación patrimonial. El próximo unicornio de la Argentina no puede. Quiero saber si eso lo consideran justo. En la moratoria, todos sabemos, en Argentina, así como hay un blanqueo cada 5 años, hay una moratoria cada 3 años. ¿Sí? Perdón, otra vez,
antes de ir a la moratoria, en esto, en el blanqueo, quiero saber el único estímulo, el único premio al que cumplió es otra vez un premio para los ricos. Porque solamente le damos un premio muy chiquitito del impuesto a los bienes personales. Pero aquel que estuvo pagando impuesto a la ganancia, que estuvo pagando débitos y créditos, que estuvo pagando IVA, que estuvo pagando ingreso bruto, pero no acumuló tanto para ser sujeto de bienes personales, porque no acumuló tanta plata, a ese que cumplió todo, no tiene ningún premio de nada en el blanqueo, ninguno. El régimen especial de impuesto a los bienes personales, además, solamente tiene un incentivo para que entren los más ricos de los ricos. Y voy a explicar por qué. El impuesto a los bienes personales arranca en 0,5 y llega, como dije antes, hasta 2,25. ¿Sí? El que tiene 0,5, el primer tramo de impuesto a los bienes personales, no tiene ningún incentivo a entrar en el régimen porque tributa 0,5. Lo único que le hace es adelantar 5 años su impuesto. Quiere decir que el beneficio de entrar al régimen especial de impuesto a los bienes personales es para las categorías más altas del impuesto a los bienes personales. Es para los más ricos entre los ricos que le damos un beneficio. Quiero entender si eso es así o si hay algo de esto que me estoy perdiendo. En la Argentina, como dije, hay un blanqueo cada 5 años. ¿Sí? Hay moratorias cada 3. ¿Sí? Primer tema. Los que deben impuestos aduaneros o los que deben monotributo o autónomos, cuando entran a la moratoria, lo que tienen que pagar son cuotas. ¿Sí? En el caso de monotributo pagan cuotas y esas cuotas son actualizadas por inflación. Entonces, si yo debo monotributo de hace mucho tiempo, pero hoy tengo que pagar cuotas, no tengo una quita. No tengo una quita, ¿sí? Porque lo que tengo que seguir es pagando una cuota. No sé, Bartolo, si en cambio yo debo otros impuestos, no soy autónomo o monotributista, los intereses resarcitorios están reflejando la inflación. Es decir, yo debo de hace 5 años plata y los intereses que son de plazo fijo son parecidos a la inflación. Si yo condeno los intereses, estoy haciendo que paguen menos en moneda constante, estoy haciendo que paguen menos en poder adquisitivo. Mientras a los monotributistas les ajusté, a los autónomos les ajusté, mientras les ajusto a los que tienen deudas aduaneras porque es en dólares, al resto no. Entonces hay un tratamiento diferencial. Le estoy condonando mucha más deuda al que no está en el régimen monotributista o al que no está en autónomos que al resto. Entonces hay una inequidad. Quiero entender, Víctor, vos sos contador también. Quiero entender si esto es así. Hay una inequidad en cómo está diseñada la moratoria. En una inflación año contra año, el último año la inflación es 290%. El plazo fijo será similar, más o menos. Cuando el valor que debo de antes se ajusta por plazo fijo, quiere decir que se ajustó por inflación. Si yo te elimino el 70% de eso, en realidad la deuda en términos reales te la bajé 70%. Entonces, al que estuvo pagando y deslomándose y que por ahí paga a pesar de que le cae la actividad, por ahí paga a pesar de que le cuesta mantener los empleados y paga todo, resulta que al que no pagó le vamos a condonar en valor real su deuda. Condenar los punitorios está bien, pero condenar, es decir, ni siquiera actualizar por inflación la deuda. Ni siquiera actualizar por el 70% de la inflación, por el 80%, por el 50%, por el 30% de la inflación. Lo podemos hacer así, perfecto. Supongamos, y yo estoy de acuerdo, que hay muchas pymes necesitadas. Yo creo que va a haber muchas más necesitadas. Pero supongamos que hay pymes necesitadas. ¿No podemos darle algo al que estuvo pagando a pesar de lo malo que fueron los últimos 10, 12, 15 años en la Argentina? ¿A ese no le vamos a dar un premio tampoco? Entonces creo que puedo seguir con temas del blanqueo, la moratoria, el REIP, pero la verdad es que necesitamos entender si si hay yerros, si hay equivocaciones en las redacciones con lo de criptomoneda, con lo de no residentes, si hay instrumentos que no estamos entendiendo nosotros para qué están siendo usados, pero sobre todo si la concepción
no sé si llamarla socioeconómica, económica, de justicia, si la concepción del blanqueo y del régimen especial al impuesto a los bienes personales es esta. Es esta. Es un blanqueo para los más ricos de los ricos, un régimen especial del impuesto a los bienes personales para los más ricos de los ricos, una estabilidad tributaria para los más ricos de los ricos y un pequeño aliciente o premio al que cumplió, pero que es rico, y absolutamente nada, pero nada de nada para el que estuvo cumpliendo en este país, que te atiborra y te ahoga impuestos. Y yo coincido con lo que se ha dicho del bloque de Unión por la Patria, que los que entran a este blanqueo no deberían poder entrar además al siguiente, y los que entraron al anterior no deberían poder entrar a este. Hubiera sido muy bueno que lo pusieran en los blanqueos anteriores ustedes, porque es muy lindo señalar, pero en ninguno de los blanqueos, y hubo 2, se pusieron esas cláusulas. Muchas gracias.